Feliz tarde, amigos. Bienvenidos a su espacio Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM. Les habla, como siempre, Mari Menuto, acompañada por Arquímedes Román, bajo la producción de Zenaida Gamarra. Les vamos a invitar desde ya a seguirnos, @BE Piso Empresarial, @BE Piso Empresarial, y a que ingresen a www.venezuelaempresarial.com.be para que usted pueda conocer la actualidad del sector productivo del país. Aún en estos momentos tan álgidos y tan difíciles, muy importante saber cuál es la información, cuál es la noticia que más preocupa o ocupa al sector productivo del país. Nosotros somos un medio exclusivo del sector empresarial. Respaldamos a las empresas con el poder de la información. El tema de hoy, amigos, después de esta semana tan característica como las últimas semanas, trata sobre escenarios económicos y sociopolíticos en Venezuela en el marco de este ejercicio de la Asamblea Nacional Constituyente. El día de ayer se instaló finalmente la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene como propósito la redacción de la nueva Constitución, de lo que va a ser la nueva Constitución. El tema contempla muchísimas vertientes, pero quizás la más urgente, grave y determinante es la repercusión y posterior desenlace que esto pueda tener en el proceso, este proceso en la economía venezolana. Aguas turbulentas son las que han caracterizado este contexto general en el país que tenemos una grave conflictividad social. Se ha consolidado progresivamente un régimen totalitario que ha ido socavando las libertades de ciudadanos, imponiendo un sistema apegado a lo que aún no entendemos, no conocemos y no está definido, socialismo del siglo XXI. Algunos lo interpretan como esa repartición equitativa, pero ¿repartición equitativa de qué? Equitativa de la pobreza. Los males que se han desencadenado en Venezuela ya no pueden disfrazarse ni esconderse. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Qué tenemos en Venezuela? En Venezuela se acabaron las colas de comida. Realmente ya no hay colas de comida, pero es porque ya no hay comida, ya no hay productos regulados. La inseguridad sigue cobrando víctimas a cada minuto. El hambre clama por cualquier rastro de alimento que se encuentre en la basura. Cada vez son más las personas que vemos en la basura, y hoy ya estábamos conversando con algunos compañeros de la empresa y decían, bueno, ya estamos a pocos días de que esas personas que busquen comida en la basura comiencen a discutir y a pelearse por cuál esquina de la basura es la que les toca. Servicios públicos deficientes al punto de que es una suerte hoy en día tener gas en la casa, tener luz o tener agua. Y bueno, en lo que toca al sector productivo, que es nuestra misión en el programa, ¿qué tenemos? Tenemos la etapa quizás más gris de nuestra historia: cierre de empresas, comercios que bajan diariamente sus santamarías porque terminan rindiéndose ante la agonía que significa reponer inventarios, lidiar con los temas laborales, las presiones, las fiscalizaciones. En relación a la industria, esa escasez de materia prima y esas maromas para conseguir divisas ponen en jaque la continuidad de las operaciones. Y por supuesto, todo lo anterior afecta la productividad. Ese mercado, esa oferta y esa demanda que cada vez está más distorsionado. La actividad económica está en una condición terminal luego de mantenerse durante los últimos años solamente en estado de sobrevivencia. Lo que hacemos es sobrevivir. Estamos en muchas empresas en cierre técnico y en paralización. Podríamos decir que todo esto está orquestado para instaurar lo que llamamos el plan de la patria y esa economía comunal. Hoy vamos a conversar sobre esas perspectivas que pueden vislumbrarse ante este panorama. ¿Con quién vamos a conversarlo? Lo vamos a conversar con Rubén Pérez Silva, él es director de TREN, y con José Luis Gal, presidente del Comité de Economía de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo. Pero antes de eso, para analizar los conceptos asociados a este tema, tenemos como de costumbre a nuestro amigo y aliado Arquímedes Román, socio director de SAIC, Sociedad de Asesores de Industria y Comercio y consultor de empresas, que por cierto en los últimos días muy leído por las redes sociales con unos análisis excelentes que me gustaría que hacia el final del programa pudieses comentarlos. Feliz tarde, ¿cómo estás, Arquímedes? Feliz sábado a toda nuestra audiencia y a ti, Mari, pues a tu disposición para que comencemos a hablar. Arquímedes, como sabes, estábamos hoy dedicando el programa a las perspectivas, a los escenarios
que tenemos en Venezuela con esta constituyente que ya comenzó, ya se instaló. Para que podamos entender este marco, quería que reiteráramos nuevamente qué es eso, con qué se comenzó la constituyente. Mucha gente sigue sin entenderlo. Sí, yo creo que a pesar de que ya tenemos constituyente habemus, diría un cura, no está de más una cierta dosis de ubicatex. Vamos a ubicarnos en contexto realmente de lo que es una constituyente y cuál ha sido el rol de las constituyentes en Venezuela. No pensemos que esta es la única, ¿no? Esta es una de las muchas constituyentes que hemos tenido en el país. Y la primera constituyente, estoy seguro que muchos se van a sorprender de cuál fue. La constituyente de 1811, que es precisamente la constituyente que constituye, que construye, que funda una república, un nuevo estado, que es Venezuela, independiente ya del Imperio Español. Esa constituyente hizo varias cosas, pues. Redactó la Constitución, pero antes de redactar la Constitución, decretó la libertad, la independencia de Venezuela el 5 de julio. Cuando el 5 de julio se decreta y se firma el acta de independencia, aún no se había terminado de redactar a finales del año de 1811. Constitución que duró muy poco, porque ustedes recuerdan que en 1812 Miranda capitula frente a Monteverde y se acaba la Primera República. Esa fue la Primera República nacida en 1811. Luego, la segunda gran constitución, producto de un congreso importantísimo que todo el mundo lo estudió en primaria y no se ha dado cuenta de la trascendencia que tiene, es el Congreso de Angostura. En 1819, cuando Bolívar convoca ese congreso y hace otro cambio fundamental, crea lo que se llama comúnmente la Gran Colombia, es decir, un país nuevo donde está Venezuela y Colombia, una mega república. Eso es un hecho importantísimo. Y estamos viendo cómo en estas dos constituyentes los cambios que se han hecho son cambios trascendentes, profundos, históricos, que tienen repercusión en muchos años y en muchos siglos. Luego, la tercera gran constituyente es la de 1830, que se hace precisamente bajo Páez, bajo el general que era en ese momento jefe civil y militar de Venezuela. Se convoca una constituyente, ¿para qué? Para hacer lo contrario de la de 1819, para disolver o separar, mejor dicho, a Venezuela, el departamento de Venezuela, de la Colombia, y constituir entonces un nuevo estado que se llama Venezuela, en el cual estamos hasta ahora, que esa sería la Tercera República. Ahora, de 1830 en adelante, eso fue un carnaval de constituyentes y cambios cada rato. Eso fue realmente un festín de constituyentes y reformas constitucionales, porque fue un periodo muy azariento de la Venezuela. Sin embargo, la constituyente y la constitución de 1830 duró casi 20 años. El festín empieza realmente en 1850 y tanto y dura realmente hasta 1947, casi 100 años de desorden constitucional, porque todos los presidentes cambiaban las constituciones para reelegirse, no reelegirse, para alargar el periodo, todo a conveniencia del presidente de turno, que no eran ningunos santos la mayoría de ellos. Ahora, la otra gran constituyente es la de 1947, y el cambio más importante que se manifiesta allí es el voto universal. Es decir, que todos podían votar, hombres y mujeres, analfabetos y alfabetizados, ricos y pobres, blancos y negros, que anteriormente el voto era sumamente selectivo. En la Constitución del 47 se hacen esos grandes cambios y se construye la estructura de una Venezuela moderna y una democracia moderna. Sin embargo, esa constitución duró poco. Realmente duró hasta 1953, cuando Pérez Jiménez la cambió, pero no tuvo aplicación porque inmediatamente vino el gobierno tiránico de Pérez Jiménez y eso pasó a la sombra. Y la otra gran constituyente es la de 1961, cuando el Congreso, y este es un hecho desde el punto de vista jurídico sumamente interesante, el Congreso elegido
asume condiciones de constituyente y genera la Constitución de 1961, sustitutiva de la de Pérez Jiménez, y allí nace lo que se llama la Cuarta República, la Venezuela Democrática, que nace en 1961, la cual, y esa Constitución del 61 tiene una duración importantísima, porque su vida es hasta 1999, es decir, 40 años. 40 años cuando en el 99 el ahora difunto Hugo Rafael convoca la constituyente del 99 y se crea ese nuevo estado donde estamos actualmente, que es lo que se ha llamado la Quinta República. Sin embargo, la constituyente y la constitución del 99 es una constitución de rasgos muy democráticos, tan es así que todo el mundo en Venezuela la está defendiendo y no queremos que esa constituyente o esa constitución del 99 sea modificada o truncada o distorsionada. De tal manera que esas son, para ubicarnos, las 6 grandes constituyentes que hemos tenido en Venezuela, sin mencionar las otras menores que no tienen realmente tanta relevancia histórica. Ahora estamos en la puerta de un nuevo proceso constituyente. ¿Eso cambia la República? No lo sabemos. No lo sabemos, pero lo sabremos pronto. Lo sabremos muy pronto porque apenas la constituyente tiene horas de haberse instalado. Ahora, hay que recordar algo, Mari, y todos los que nos escuchan, que muchas personas asocian constituyente con nueva constitución. Ajá. Ojo, eso es cierto, pero no es suficiente, porque una constituyente puede hacer 3 cosas: acto constituyente, leyes constituyentes y constitución. Ejemplo, 1811. El 5 de julio se crea o se firma la independencia. Eso fue un acto constituyente. Y la Constitución se hizo después. De tal manera que esta constituyente, antes de hacer una constitución, puede decretar medidas, cambios importantes, puede dar leyes y puede hacer todos los cambios que quieran la estructura política, económica y social del país. Esto tiene un plazo definido, eso tiene un periodo determinado en el cual estos constituyentistas tendrían que dar resultados. Eso lo debe definir lo que se llaman las bases constituyentes. En 1999 se estableció, estaba previsto de antemano el plazo, 6 meses. Y fueron 6 meses justos. En 1961 se estableció también el periodo durante el cual el Congreso iba a actuar como constituyente. Fueron unos cuantos meses y punto. Aquí no. Aquí se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo ni cómo termina. De allí la inquietud, la incertidumbre que embarga a la mayoría de la población venezolana, claro, porque tenemos allí una situación de omnipotencia sin límites, absolutamente sin ningún límite. De hecho, si la Constitución es un pacto social que es la que rige entre ciudadanos la convivencia, las normas, garantiza el cumplimiento de nuestros derechos y nuestros deberes, vela por la defensa de la República, esos constituyentistas, brevemente, dos inquietudes que tengo. La primera es, ciertamente es sectorial, significa que yo podría, por ejemplo, estar debatiendo en materia de comunicación. ¿Requieren algún tipo de preparación? ¿Hay alguna norma para velar porque esas leyes estén redactadas de manera real para que estén dentro de un marco jurídico? Y la segunda inquietud que tengo, durante ese tiempo, cuando hay que normar nuestra convivencia, ¿qué ocurre si realmente no hay garantía de leyes, de ejecución de las leyes, o si la hay? Mira, la respuesta breve a la primera pregunta es no. Uh-huh. No, porque en general la Constitución no establece ninguna exigencia ni para ser gobernador, ni para ser presidente, ni para ser diputado, excepto las condiciones básicas, ser venezolano, mayor de edad, etcétera, etcétera. De tal manera que esa es la condición básica. Sin embargo, las bases constituyentes podrían haber establecido alguna exigencia particular, uh-huh, pero no la exigieron. Lo único que se exige en la base constituyente es la
pertenencia o la membresía a un determinado sector que nunca se supo realmente cómo a las personas las asignaron en sectores. Pero en general eso es tabla rasa. Y la segunda, en este periodo no sabemos cómo va a llevarse a cabo la ejecución de libertades o de derechos o de leyes, ¿no? Bueno, mientras no se cambie, sigue vigente la Constitución del 99 y las leyes que forman el marco jurídico de Venezuela. La constituyente podrá cambiarlas, pero mientras no las cambie, esas están vigentes. Perfecto, muy aclarado. Amigos, vamos a unos breves mensajes comerciales. En Venezuela Empresarial ya vamos a estar de retorno, vamos a entrevistar a Rubén Pérez Silva y a José Luis Gál. Estamos hablando de perspectivas de cara a la constituyente. Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM. Hoy estamos conversando en Venezuela Empresarial acerca de perspectivas, de escenarios que se puedan estar vislumbrando, que podamos intuir en medio de este marco de la constituyente en cuanto a la materia económica y sociopolítica. Tenemos en cabina, bienvenidos, al doctor Rubén Pérez Silva, director de TREN, y tenemos también a José Luis Gál, presidente del Comité de Economía de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo. Bienvenidos, feliz tarde, ¿cómo están? Mire, Rubén, muchas personas piensan que al haber cambio de gobierno, y eso es un temor generalizado de buena parte de la población, si cambia el gobierno, ¿qué pasa? ¿Qué viene? Piensan que quizás vamos a estar en un limbo, que vamos a estar en el aire, que no hay un plan de recuperación nacional. Sin embargo, sé y doy fe que la organización, el que tú llevas, TREN, lleva años, no es reciente, que lleva años trabajando, ha venido trabajando en la planificación por sectores, cuentan con la contribución de extraordinarias personalidades, académicos, personas intelectuales, personas preparadas, debidamente preparadas en diversas áreas, en ese sueño que tenemos muchos de que haya de verdad meritocracia en el país. ¿Qué viene? ¿Cómo ves el panorama actual desde TREN en cuanto al ámbito económico o sociopolítico? Bueno. Difícil, ¿verdad? Bastante complejo. Mira, yo quiero referirme un poco, voy a usar lo que le di una vez a un gran amigo que falleció hace poco, Rodolfo José Cárdenas, una vez, que tuvo que discrepar con el líder del partido. Comenzó diciendo que él sentía un gran orgullo de coincidir con el jefe del partido en todos sus planteamientos, pero que su orgullo era mayor cuando él tenía el honor de diferir del jefe del partido. Eso me toca con Arquímedes hacer unas observaciones. Yo no estoy de acuerdo en que la Asamblea Nacional Constituyente puede cambiar nada y al mismo tiempo puede cambiar todo. Y lo voy a poner por la vía de un ejemplo que es más fácil. Supónganse ustedes que Nicolás Maduro decide solicitar la celebración de una asamblea, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la forma republicana y convertir a Venezuela en una monarquía absoluta, vitalicia y hereditaria. Bueno, él puede hacerlo como presidente de la República si se lo aprueba el Consejo de Ministros, que pues, obviamente se lo aprobaría. Él puede solicitar esa convocatoria. Pero la Constitución es bien clara. La Constitución dice que el único que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo de Venezuela como depositario del poder constituyente originario. Y lo dice clarito. En ejercicio de dicho poder puede convocar o puede no convocar. ¿Por qué lo dice de esa manera? Puede convocar. Porque la iniciativa la tiene el presidente de la República en Consejo de Ministros, la tiene las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, la tiene las 2/3 partes de los consejos municipales y la tiene el 15% de los electores. Cualquiera de esos 4 factores pueden solicitar, tomar la iniciativa. Me dice, yo quiero cambiar a Venezuela de una república a una monarquía. Perfecto. Eso tiene que ir a un referéndum consultivo para el pueblo venezolano que diga si quiere hacer una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la forma republicana. Exponer qué es lo que quiere, qué es los temas, porque lo que no se puede es pedir una Asamblea Nacional Constituyente para hacer lo que le dé la gana. No, esto tiene que tener un objeto concreto. Y el pueblo venezolano tiene como soberano depositario del poder constituyente, puede decir, no,
yo no quiero cambiar, no acepto ese planteamiento. Y ahí muere la constituyente. ¿Qué ocurrió en esta ocasión? Que se saltan esa consulta que la hubo cuando la Asamblea Constituyente que promovió el presidente Chávez, que planteó el presidente Chávez, que no estaba prevista en la Constitución de 1961, sin embargo, él somete a referéndum su planteamiento. El pueblo aprobó ir a un proceso constituyente. ¿Qué ocurre después? Bueno, se eligen los constituyentes, se instala la Asamblea, discute lo que tenga que discutir, aprueba lo que tenga que aprobar y todo eso tiene que reflejarse en cambios constitucionales. Una vez aprobados los cambios constitucionales, entonces cuando pueden entrar a hacerse los cambios. De tal manera que, en mi opinión, la Asamblea Constituyente no puede cambiar absolutamente nada, porque es una razón muy simple y muy sencilla. Supónganse ustedes que el hecho de que Maduro proponga crear una monarquía en Venezuela, que se instale una asamblea que se salta la primera consulta obligatoria que tenían que hacer gracias a una decisión de la Sala Constitucional que dice que no es necesaria, y ojo lo que voy a decir, no, por las consideraciones anteriores, no es necesaria la consulta previa. Yo entiendo que sí es necesaria la consulta final. Y yo me pregunto, supónganse ustedes que se instala esta asamblea y decide cambiar la forma republicana, pasamos a monarquía, Nicolás I de Venezuela, hereditaria. Muy bien, cada quien es dueño de su locura, ¿no? Pero al final de la historia, eso tiene que ir a un referéndum del pueblo venezolano, que es el único que puede cambiar esta constitución. Y ustedes se imaginarán si una cosa semejante podrá pasar, a pesar del CNE y todo lo que digan, eso no va a pasar jamás. Dios nos libre, pues. En consecuencia, aquí se está hablando a mi juicio, son verdaderos errores hablar de leyes constitucionales. No existen las leyes constitucionales, no existen los actos constitucionales, no existe constituyentes, perdón, no existe, esos actos no existen. Existen todo lo que quieran discutir, pensar, analizar, y luego todo eso tiene que ser sometido a un referéndum en el cual se modifique la Constitución. Y si no, yo me pregunto lo siguiente: los señores vienen, dejan sin efecto a la Asamblea Nacional, que fue elegida por el pueblo por una votación mayoritaria. Destituyen, eliminan la fiscalía, cambian lo que quieran cambiar, crean una monarquía. ¿Y qué pasa cuando ellos sometan a referéndum esos cambios en la nueva Constitución? ¿Qué pasa al final? El pueblo dice que no. Claro. ¿Cómo quedan entonces las leyes constituyentes? ¿Cómo quedan los actos constituyentes si el pueblo rechaza la reforma constitucional final que están obligados a hacer y que ellos han dicho que van a hacer? Ellos lo han dicho públicamente, lo ha dicho el presidente de la República, lo han dicho todos ellos, que lo dijo el Tribunal Supremo cuando dijo que no era necesaria la consulta previa. Obviamente es necesaria la consulta final, de tal manera que no puede haber eso. Aquí hay un error muy grande con el tema de la constituyente. Por lo que decía Arquímedes, muy acertadamente, las constituyentes de Venezuela han sido un mecanismo para tumbar gobierno, para alargar periodos, es como un acordeón, alargan periodos, recortan periodos, para eso no es una constituyente. Y la Constitución, porque es que ahora el tema de la constituyente está regulado en esta Constitución, y lo dijo incluso el presidente Chávez, dijo con una frase muy clara, dijo: a esta Constitución no se le puede cambiar ni una coma si no es aprobada por el pueblo. Yo quisiera saber cómo van a hacer para saltarse la voluntad del presidente Chávez cuando dijo eso. Y eso tenía que haber sido sometido a consulta. Bueno, cuando usted ve esta Constitución, que está en un capítulo especial, vean lo que dice el artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación u autoridad que contraríe los valores y principios de garantía democrática o menoscabe los derechos humanos. Quiere decir que no pueden ellos, bajo ningún aspecto, pasar por encima de lo que establece este marco constitucional. La constituyente no es un proceso soberano que puede hacer lo que quiera, que puede hacer lo que le dé la gana. No, porque y sobre todo esta constituyente, que tiene un vicio de origen, y es que no nace de la voluntad popular, sino de la imposición de una persona, del presidente de la República. De tal manera que yo considero que no pueden hacer nada de esto. Ahora, que me diga que lo van a hacer, bueno, la gente también atraca bancos y eso no está permitido, pues. Y la gente comete delitos y eso no está permitido. Para mí lo que están haciendo es un tema delictual
con la República. Es una violación abierta, flagrante, completa de la Constitución Nacional y una violación de los principios fundamentales de la República que están consagrados en esa misma Constitución. Justamente por eso, por encontrarnos en ese limbo y en ese estado que evidentemente pone en riesgo las libertades y las garantías de Venezuela, ¿en qué perspectiva, en qué entorno nos encontramos? ¿Cómo ves el tema? En el entorno del artículo 350 de la Constitución. En el artículo desconocerá cualquier régimen, legislación, autoridad. Yo, ciudadano, modesto ciudadano, que no tengo organizaciones ni de electorales ni de poder, digo, yo no reconozco lo que haga esta Constitución Nacional. Pueden hacer lo que quieran. Esta Asamblea Nacional Constituyente no le reconozco ninguna facultad. Y no es por capricho, es que yo prefiero entre esa mamotreto que llaman la Constituyente y la Constitución Nacional vigente, yo me apego por principio, por convicción, por mi formación de abogado, me apego a esta Constitución vigente. Así es. José Luis Gal, les comentaba que él es presidente del Comité Económico de la Cámara de Industriales. José Luis, la Cámara de Industriales es quizás el espacio donde mejor información se maneja acerca de los impactos que ha tenido que soportar la economía venezolana, la industria sobre todo venezolana. ¿Qué están haciendo en este momento en el marco de la Constituyente para monitorear cuál es el estado, cuáles son las condiciones o la situación actual de la industria en Venezuela? Okay, mira, yo quisiera abrir con el contexto de la economía que tenemos en Venezuela. Correcto. Tenemos en los últimos 3 años una caída per cápita de 40% del Producto Interno Bruto. Esa es una de las caídas más fuertes que ha habido en la historia de la humanidad en los últimos, desde el año 50, que se lleva esa medición. Incluido se compara con la Gran Depresión en Estados Unidos, con la caída de la bolsa en la década de los 30, se compara con la caída cuando se cayó el muro de Berlín, que cayó la Unión Soviética, Albania, países que han estado en guerra como Liberia, Libia, Ruanda, Sudán. O sea, ha sido una debacle económica la que estamos viviendo. Ese es el contexto donde tenemos el país más endeudado del mundo, donde tenemos esa deuda no solamente que es gigantesca, sino que está mal estructurada. Eso ha causado a su vez que haya una caída del 75% de la importación de bienes y servicios de Venezuela, y por eso que tenemos esta grave escasez y desabastecimiento, aunada a una inflación que ya estamos hablando de que este año puede estar en 1000%, el año pasado estuvo en 400 y el año que viene pues estamos hablando de 2500. O sea, estamos más todos estos indicadores económicos de debacle tienen una consecuencia no solamente en la parte económica, sino en la parte social. Tenemos el país con el sueldo mínimo más pequeño más de Latinoamérica. Estamos hablando que en el año 2012 teníamos $289, ahora tenemos menos de $30 de ingreso. Eso es un drama social que se expresa en pobreza, que pasó de 48% en 2014 a 82% en 2016, según el estudio de las 3 universidades que hicieron el año pasado en Venezuela. O sea, un verdadero drama. Todo una economía de guerra. De guerra, o sea, yo quiero que tengamos claro que estamos en la peor situación económica de país alguno en los últimos 70 años, señores. O sea, esto es algo grave. Yo solamente quiero que entendamos en el contexto que debería generar en los hacedores de políticas económicas un plan de emergencia, no solamente un plan de emergencia acordado con todos los sectores del país. Por supuesto con el sector industrial, que es el que lleva la voz cantante en todos estos temas de abastecimiento, escasez, inflación, y no se ve ese plan acordado entre todos. ¿Cómo seguir operando la industria venezolana en este marco? Si de hecho esta semana el dólar está casi, el dólar, ese dólar paralelo está rozando los 20.000 bolívares. Ese mercado que yo le digo, el mercado es real, porque no hay otro mercado de divisas en Venezuela. El mercado real está expresando no solamente un tema económico, o sea, hay un tema de incertidumbre política en el país por todo lo que estábamos hablando anteriormente. Pero ustedes lo habían previsto, que iba a llegar el dólar a 20.000 bolívares en estos momentos. Cuando tú entras en una dinámica de este tipo de dinámica, el número es cualquier número.
O sea, el límite, acuérdate, los números no tienen límite. Pueden ser cualquier número. O sea, empezó en un número, se duplicó, y quién nos dice que no se duplica para la semana que viene, y en un mes se triplica, y así sucesivamente. O sea, este tema de verdad no solamente es un número del mercado cambiario, este es una expresión de todo el desajuste macroeconómico que tiene el país. Que si no se toman medidas urgentes y coordinadas y de verdad efectivas, esto puede terminar, bueno, una super debacle, porque ya estoy hablando que tenemos una debacle, entonces será la super debacle, porque no hay otra expresión. Amigos, vamos a unos breves mensajes comerciales. Ahorita al regreso vamos a conversar acerca de eso, y viene Default en Venezuela. Vamos a ver qué escenarios son los que se manejan y cuáles son las recomendaciones de nuestros invitados en materia de esa urgencia de los próximos días. ¿Qué podemos hacer para no morir en el intento de sobrevivir en la situación económica actual? Ya regresamos con Venezuela Empresarial. Amigos, estamos de regreso hoy con Venezuela Empresarial. Estamos hablando de cuáles son las perspectivas, cuáles son los escenarios, cuál es este entorno que tenemos en Venezuela en el marco de esta constituyente que ya se instaló apenas ayer, hace unas horas. Estábamos conversando con Rubén Pérez Silva, director de Tren, y tenemos a José Luis Gal de la Cámara de Industriales. Rubén Pérez Silva, ¿qué podemos hacer en estos momentos? ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es la urgencia? ¿Y qué le recomiendas a esas personas que nos están escuchando que tienen tanta incertidumbre? Bueno, la primera es encomendarse a Dios y llamar a María, porque yo no sé cómo diablos se va a solucionar este problema. Fíjense ustedes estos datos que les voy a dar. Hay uno de los más famosos monetaristas del mundo, se llama Steve Hanke, que es profesor del Johns Hopkins University y asesor de países en materia monetaria, está haciendo una investigación diaria sobre la evolución de la inflación en Venezuela. Yo le voy a dar esta cifra. El día 25 de julio, la inflación era 806% anualizado. El 28 pasó a 942. El 1 de agosto a 1032. Y hoy, la acabo de recibir la información, 1728%. Un salto brutal del proceso de inflación. Esto, que lo venían negando algunos economistas, que ese proceso ya se perfilaba en Venezuela, tiene un nombre muy fácil, se llama hiperinflación, un proceso desbocado de crecimiento del precio de todos los productos y servicios sin control de ninguna especie, porque no hay valor de referencia, sino lo que se le ocurre a la gente. Y esto lo estamos viviendo ahorita. Ahorita los productos están desapareciendo del mercado porque nadie va a vender, porque no tiene capacidad de reponer. Esto además tiene una consecuencia más grave, que es que desplaza el poder adquisitivo de la gente. Fíjense ustedes, para hace apenas 15 días atrás, probablemente 20 días atrás, el salario mínimo del venezolano, incluyendo salario mínimo y el bono alimenticio, el salario integral, era de 250,000 bolívares, o es de 250,000 bolívares. Eso significaba $31 a la tasa que había para ese entonces. $31 es la segunda tasa, el segundo salario mínimo de América Latina de abajo para arriba. Es decir, solamente superamos a Cuba, que tiene $23 de salario mínimo. El promedio del salario mínimo en América Latina en este momento es de $324. Y el salario mínimo más alto de América Latina lo tiene Panamá, que son $772. Es decir, imagínense ustedes la magnitud de ese drama. Pero lo peor es lo que les voy a decir. A donde ha llegado el dólar, alrededor de los 20,000 bolívares, el salario mínimo se ha reducido a $12.5, que es dividir el salario integral, salario y bono alimenticio, entre 20,000 bolívares. Eso significa $12.5, $12. El Banco Mundial ha estimado que por debajo de $1.20 de salario diario, ha estimado que la población está en estado de miseria. Y este gobierno lo que ha logrado con su política es una cosa muy sencilla. Los ricos se fueron de Venezuela porque ellos no tenían problema en irse con sus reales, y sin embargo se están comiendo lo que ganaron porque ya no producen más en Venezuela. La clase media la bajaron a clase pobre, y la clase pobre la bajaron a clase miserable. Han arruinado la nación de la manera más cruel del mundo, además con una política perfectamente planificada para esos objetos. Yo quiero decir algo aquí para cerrar. Dollar Today es la aberración más grande y que ha causado el mayor daño de este país. Ese no es el valor del dólar, pero es la única referencia que existe. Por supuesto, todo el mundo acude a esa referencia. Dollar Today es una creación del gobierno. Dollar Today lo maneja el gobierno, porque aquí el único que produce dólares es el gobierno.
el 96% de las exportaciones venezolanas son las petroleras. ¿Y quién recibe esos dólares? Los recibe el gobierno. El gobierno lo entrega al Banco Central de Venezuela. Son ellos los que generan y se queda con una porción. Esa porción es la que está siendo cambiada, es la que genera ese mercado paralelo. Dollar Today es creado por el gobierno de Nicolás Maduro. Y además porque genera un negocio increíble al adquirir dólares a 10 bolívares y venderlos a cualquier cantidad de plata. José Luis, en cuanto a esta distorsión realmente del mercado, las industrias que realmente están imposibilitadas de producir, de seguir operando, y esta frenada de que no puedo vender porque no sé en cuánto vender, ¿qué perspectivas se vislumbran desde la Cámara Industrial? Mira, yo sinceramente no creo que haya opción a que haya un cambio de política económica a través del plan que ya les había mencionado. Yo creo que no hay forma de salvarse si se mantiene el status quo económico ahorita. O sea, va a haber un cierre progresivo y masivo de empresas. Y las personas no van a poder vivir. Por eso es que, bueno, tenemos esa salida de gente del país, como está diciendo el doctor Pérez Silva. $12 a los muchachos ni siquiera les alcanza para comprarse un blue jean. O sea, en Venezuela los muchachos no se pueden comprar un blue jean. Por eso es que se están yendo volando. Entonces, no hay opción a un cambio del esquema económico del país, porque si no es la quiebra de todo el mundo. Yo quisiera decirte que hace una reestructuración de la empresa, una reformulación del negocio. No. O sea, esta es una crisis tan grande que no va a haber espacio para creatividad empresarial para salvarse de esta situación. Esa es la verdad. Y esas empresas que calcularon sus presupuestos a finales de año pasado a $1 y ahorita ven esta imposibilidad de seguir operando económicamente, ¿se hace inviable su permanencia? Eso es presupuesto, que al final el presupuesto de una empresa es su forma de planificación y cuál es su plan de negocio. Claro. Están todos fuera de sí, o sea, están todos quebrados. Esos presupuestos ya no sirven, los pueden agarrar el papel y votarlo, porque eso ya no tiene ningún sentido. La mayoría de la gente estimó que iba a tener un tipo de cambio X 2-3 veces del año pasado y llevamos para 20, 30, cualquier número de veces. Bajo ese esquema no hay forma de planificar ninguna producción, nada. O sea, de verdad, esta es la quiebra masiva de todo el sector empresarial venezolano. Así es. Bueno, amigos, pienso que quizás la única forma de recuperar, sin que exista en este momento visiblemente una voluntad política de recuperación, definitivamente para que cambie algo tiene que cambiar el sistema. ¿Algún comentario final, Rubén? Yo creo que estamos luchando por el país y la lucha debe seguir. Aquí no es imposible que este gobierno se sostenga. Esa exhibición de supuesto poderío que han hecho hoy, eso es falso completamente. No tienen el respaldo del pueblo. Todas las encuestas que se hacen en Venezuela, inclusive las que hace el gobierno y las que hacen las Fuerzas Armadas, todas esas encuestas revelan un rechazo al presidente Nicolás Maduro que supera el 85% y en algunas otras, muy serias por cierto, más del 90%. Por eso inventaron este mamotreto de la constituyente para tratar de traer y disfrazar una crisis que no van a poder contener. Así es. ¿Algún comentario final, José Luis? Bueno, yo quiero insistir como gremio que somos y de la parte técnica, insistir en el tema que tenemos que cambiar la formulación de políticas económicas del país, porque es la única salvación, no solamente del sector industrial, la importancia que tiene, del sector económico y sus consecuencias sociales, porque al final todo lo importante aquí es las consecuencias sociales de las políticas que se están tomando. Yo creo que hay que llamar la atención del liderazgo del país, que tenemos que tener conciencia y sensibilidad social, porque lo que le estamos causando al país es grave y no sé si será irrecuperable en el corto y mediano plazo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, vamos a nuestro segmento siempre de conclusiones. Arquímedes, nos dimos la oportunidad de escuchar a estas dos personas, ambas con muchísima capacidad de análisis acerca de la situación actual. ¿Qué puedes concluir después de haber escuchado quizás estos negros panoramas? Mira, la situación del país, lo hemos venido analizando durante muchos programas y en muchos otros eventos, es sumamente grave y tiende a agravarse a ritmo acelerado. ¿Hay forma de tocar fondo o ya estamos en el fondo? Lo que pasa es que nunca se sabe cuál es el fondo. Siempre se puede estar peor. Sí, nunca se sabe. Y hemos
visto supuestos fondos que han sido superados y perforados rápidamente hacia abajo. Pero el hecho es, ¿qué es lo que ha ocurrido? Estos cambios en cifras de inflación, estos cambios que todo el mundo, sin consultar cifras, lo siente en la calle, se han acelerado en los últimos días. Sí. ¿Con qué hecho están asociados esos cambios? Con la emergencia de esta Asamblea Constituyente, que aparentemente, a pesar de lo que uno quiera, de acuerdo a las leyes, interpretarla, esta es una asamblea que rueda libre, pueden hacer lo que les dé la gana. Ahora bien, eso genera una gran ansiedad, porque la inflación generalmente está asociada, además de los factores económicos, a los factores de carácter de expectativa. La gente tiene una expectativa muy negativa con respecto al país y al valor de las cosas, y eso acelera rápidamente la inflación. De tal manera que estamos en una situación en la cual esa asamblea constituyente que se ha convocado para la paz y para resolver los problemas, aún sin comenzar a trabajar, aún sin haber emitido su primera decisión, ya está causando un gravísimo daño en el país, que es el daño de hacer expectativas negativas de esa esperanza y que se manifiestan en escasez, en inflación. De tal manera que el panorama no es nada positivo. Debemos apegarnos entonces al 350, pero como decía Román. siempre lo hemos dicho aquí, esto naturalmente no puede durar más, ¿no? Y mientras peor se pone, más pronto está la salida, porque esto es, como lo hemos dicho, absolutamente insostenible desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista internacional. Esto es absolutamente perecedero y a muy corto plazo. De tal manera que, como lo hemos dicho, esto va a pasar. Esto va a pasar. Esto no puede ser eterno, porque desde el punto de vista científico, ningún sistema que esté en un proceso de degradación tan acelerado como esto puede ser eterno. De tal manera que esto va a pasar. Y nosotros vamos a ver ese cambio. Nosotros vamos a ser testigos de ese cambio. Y nosotros vamos a ser partícipes de la reconstrucción del país en muy poco tiempo. Arquímedes, tu llamado a la dirigencia, que en este momento quizás como dirigencia política tiene la responsabilidad histórica de tener el menor chance posible, el menor lapso posible para que podamos de repente, de verdad, tener un nuevo sistema en pocos días. Ojalá sea así. ¿Cuál es? Sencillamente, cúbranse de gloria. Interpreten la grandeza del momento. Interpreten la dificultad del momento, el punto histórico en que estamos, y cúbranse de gloria y actúen realmente como grandes políticos y como grandes estadistas. Así es. Bueno, amigos, nos despedimos. Definitivamente ese es un llamado no solamente a la dirigencia política, todos los ciudadanos. Estamos en un momento histórico, tenemos un rol histórico. Los empresarios que nos mantenemos de pie realmente damos muestras de resiliencia, de heroísmo, diría yo. Y los ciudadanos que siguen viviendo el día a día, todas esas amas de casa, todas esas personas que siguen sobreviviendo en Venezuela, de verdad que necesitamos ya urgentemente tener un cambio significativo, un cambio drástico, un cambio inmediato. Así que es el momento de verdad de asumir un rol histórico y mantener una lucha constante para que realmente podamos desencadenar esta historia en breves horas. Ojalá sea así. Nos despedimos de ustedes recordándoles que nosotros, los ciudadanos, profesionales, ejecutivos, empresarios, necesitamos, queremos, nos merecemos una Venezuela de primera, una Venezuela empresarial. Me despido en los micrófonos. Mari Menuto, @Mari Menuto, con doble N y una sola T, @Arroman365, @Arroman365, de muchas personas que nos han contactado para tener el Twitter de Arquímedes Román. Me despido, Brian Flores en la grabación, Luis Romero en los controles, María Andreina Machado en la gerencia de producción, Edgar Barrios en la dirección de la emisora, Carlos Paz nos acompañó el día de hoy. Feliz tarde, hasta el próximo sábado por Unión Radio 105.3 en una naciente Venezuela. Estamos pariendo Venezuela, en Venezuela Empresarial.